¿Qué tal estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y hoy este vídeo va para los autónomos y os voy a explicar lo que nos dicen en otros lados, que básicamente son los riesgos que comporta tener a gente empleada cuando eres empresario, cuando has tenido una empresa, un proyecto y dices, necesito contratar a alguien. ¿Qué te puede pasar? ¿Por qué es tan importante planificar y estar bien asesorado? Sumamente importante, y sobre todo lo que hacer y no hacer. Os dice todo el mundo cómo emprender, cómo iniciar tu negocio, etcétera. Pero llegado el momento de tener un trabajador, ahí es donde la cosa se complica, se piensa que es algo relativamente fácil, que es pagar un sueldo y ya está. Lo primero, creo que en España el nivel de formación de los autónomos, por desgracia, es muy bajo en cuanto a normativa laboral, lo que se puede hacer, lo que no, porque hay mucho criterio de por mis huevos o porque yo pago se puede hacer. Obviamente no, si tú pagas sí mandas, hasta ahí sí, pero hay que tener en cuenta que hay reglas del juego, que se puede hacer absolutamente todo. Yo se lo digo a mis clientes, a las empresas, podemos hacerlo todo, lo que tenemos que hacerlo es con las formas, es decir, las formas es la clave absolutamente de todo lo que quieras hacer. Lo podrás hacer con un buen asesoramiento antes, lo planificamos y se hace, pero no vale hacerlo de cualquier forma. Y aquí ya empezamos con el primero. Yo creo que el más importante es el coste. Los elevadísimos costes de seguridad social que tenemos aquí en España. Para pagar un sueldo de 1.200 euros netos, estamos hablando de que al autónomo le cuesta, ya decimos netos, brutos son unos 1.600, más el 30%, pues estamos hablando de que le va a costar más de 2.000 euros o unos 2.000 euros, sin tener en cuenta la gestoría, sin tener en cuenta 1.000 historias más que puedes tener asociados a un trabajador, por tener un trabajador que va a cobrar 1.200 euros. Y al final aquí no es un win-to-win. O sea, al final estamos pagándole al trabajador 1.200 euros por un coste de 2.000 o más de 2.000. Hay 800 euros que se pierden por el camino, que sí. La seguridad social es un seguro médico. Tienes derechos de desempleo como trabajador, etcétera, etcétera, y todo lo que tú quieras. Que sí. Pero es que al final veis que pues hay un nivel impositivo elevado, que sí que es necesario, pero esto ya tendría que ver con un tema de política económica y demás, de si estamos en el buen camino, o a lo mejor se deberían incentivar ese tipo de impuestos, es decir, rebajar para que las empresas puedan pagar menos, los trabajadores puedan cobrar más y al final encontrar un equilibrio que nos haga mejorar a todos. Pero bueno, esto ya es una reflexión personal. Yo creo que los costes de seguridad social es algo que hay que arreglar, que hay que reestructurar y sobre todo, y lo más importante probablemente, que lo que hay que hacer es gastar bien el dinero que se recauda. Porque si gastáramos bien el dinero en desempleo, no habría desempleados, porque si el sistema funcionara, tú dejas un trabajo, coges otro y eso mejoraría muchísimo, obviamente, la economía y el mercado laboral. Pero bueno, aquí no es así. No tenemos un paro del 3%, por desgracia. Ni lo tendremos nunca porque no funciona. El segundo, eres su padre. Y me voy a explicar. Como empresario, como empresa, tú eres el padre de ese trabajador y ese trabajador es un niño pequeño que tú tienes que cuidar, que tienes que vigilar y que tienes que prever que te la va a liar. Me dirás, ¿cómo puede ser esto? Pues muy sencillo. Tienes un accidente laboral, tú vas a ser prácticamente el responsable, no es una responsabilidad objetiva, es decir, tiene un accidente y tú eres el responsable, pero tienes que prever que ese trabajador, por ejemplo, coge y te mete el dedo en una máquina que se puede cortar. Que miras, ¿cómo puede ser? Sí, tienes que prever que se ponga el casco, tienes que avisarle, si lo quieres sancionar, tienes que ir poquito a poco. No vale darle un tortazo a la primera, es decir, despedirlo pues por una infracción. Eso está clarísimo. Lo que tienes que ir poco a poco, por una sanción leve, grave, muy grave. Es decir, en todos los aspectos vas a ser su padre, su responsable último, y tú como empresa te vas a cargar absolutamente todos los problemas. Tu obligación es pagarle y respetarle sus derechos. Y aquí, enlazando con el otro, es que ellos tienen sus derechos y da igual tu situación. Obviamente, cuando tú emprendes, tienes un riesgo y asumes unos riesgos, los cuales vendrán asociados a, si te va bien, a unas ventajas. Eso está clarísimo. Si el negocio te funciona muy bien, el trabajador va a cobrar su sueldo y ya está. Por muy bien que te vaya a ti, que hay muchos reproches por eso, pero coño, invertid vosotros y metedos en un negocio y que os vaya bien. Ahora, lo que estáis invirtiendo, el riesgo que hay ahí, eso no se sabe. Pero una vez funciona, ahí todos son quejas. Pero es que cuando no funciona es donde realmente vemos el riesgo de ser empresario y de tener trabajadores a tu cargo. Y es que como trabajador tiene el derecho a cobrar sí o sí siempre. Tiene el derecho a tener sus vacaciones, a tener sus descansos. Si tú vas mal porque un trabajador se te pone de baja y no puedes no sé qué, ellos tienen los mismos derechos. Por lo tanto, es un problema, entre comillas, o es un riesgo de ser autónomo en este país. No os penséis
que os van a poner facilidades, no os penséis que, pues al final, vuestra situación va a justificar un trato distinto o peyorativo al trabajador. Es decir, no recibo ingresos, no le pago. No va así. Por desgracia, no va así. Tú como empresario, si eres empresario, tienes que saber que él tiene que cobrar su nómina puntualmente y tú te vas a fastidiar y vas a hacer lo imposible por mejorar y por conseguir los clientes, porque es tu trabajo, el suyo es sus horas, etcétera, etcétera. Cosa distinta, obviamente, y aquí ya dependerá del talante del empresario y del trabajador, pues posibilidades de flexibilidad siempre las hay, que también se puede hacer. Oye, que la empresa va mal un tiempo, si se habla con los trabajadores, se llega a algún tipo de acuerdo, decir, durante esta situación vamos a intentar flexibilizar los pagos, no es no pagar, flexibilizar, hacer pagos parciales, eso siempre se puede hacer también, si es que no hay ningún problema, pero como os digo siempre son las formas, cómo lo hagas, y por eso es muy importante estar bien asesorado, porque si tú dejas de pagar a tus trabajadores, pueden pedirte todos la extinción del contrato indemnizado. Si la lías con los trabajadores, con los EPIs, tal, pueden tener un accidente y te puede costar muchísimo dinero. Otro es que como empresario todos tus actos, y aquí es importante, por eso lo del asesoramiento, están bajo lupa de los juzgados de inspección de trabajo, que pues la verdad es que inspección hay que decir que más que control de la actividad de la normativa laboral, que sí también es un órgano recaudador. ¿Le interesa? Por supuesto. No es que velen porque todo el mundo sea indefinido y trabaje sus 8 horas y sus descansos. Es que les interesa que haya infracciones, que infracotices, buscan lo que sea, con tal de ponerte una sanción y un recargo y conseguir dinero para las arcas públicas, porque a eso también se dedican. Que sí, ayudan mucho a muchos trabajadores, por supuesto, pero también es verdad que son leoninos con ciertos empresarios o con ciertas empresas que dices, vienes a por mí cuando hay ballenas que están liándola y no les haces nada. Pues ahí está, ¿no? A veces el asesoramiento no tiene por qué ser asesoramiento, porque las ballenas hacen sus trabajos, lo hacen bien, cumplen con su normativa y se acabó. Pero que quiero decir que al final a veces van a por el más débil. Otro de los aspectos que yo os he dicho alguna vez es que esto, como ser empresario y tener trabajadores a tu cargo, puede ser una ruina si no te planificas bien. Y esto tiene que ver con cómo vas a organizarte como autónomo, como empresa, o sea, como una sociedad limitada, una sociedad anónima, da igual, como una persona jurídica o física. ¿Por qué? Tienes un trabajador que tiene un accidente y reza para que no haya lo que se llama un recargo de prestaciones y una responsabilidad de la empresa. Que no haya sido culpa tuya que ese trabajador se haya accidentado. Porque si, por ejemplo, no eres una sociedad, tienes un problema muy grave. Grave porque te pueden hacer que si ese trabajador se queda con una incapacidad, tengas que pagar de por vida un incremento de esa pensión de un 30 al 50% de toda tu vida, o sea, de 30 años, un trabajador con 50 años se accidenta, tiene una incapacidad y tú tienes que darle un 30 o un 50% más cada mes durante lo que se supone que va a vivir. Calcula tú el dineral de cientos de miles de euros. Luego, como accidente, tienes derecho a una indemnización por un accidente de trabajo. Si imagínate que se le amputa algo, que se queda en silla de ruedas, lo que sea, vas a tener que indemnizarle. Y ahí, obviamente, hay seguros. Los seguros de responsabilidad civil de la actividad cubren eso, pero es que aún así es un dineral que puede repercutir en ti. Y si tienes seguro, es que si no lo tienes, vete con ojo. Por eso, la ruina. Así que cuando tengas trabajadores y tienes una actividad que relativamente puede tener algún tipo de accidente, etcétera, yo siempre lo recomiendo, y es uno de mis primeros vídeos, que tengas una sociedad, que te protejas tanto tu patrimonio, ya te digo, porque si tiene un accidente y es la empresa la responsable, ¿de acuerdo? Entonces al final solo llegarías ahí, no perjudicas a tu patrimonio, como puede ser tu casa, la de tu familia, etcétera. Que no quiere decir que evadas responsabilidades, sino es una cuestión de planificación. Así que mucho ojo con este tema. Y por último, y no menos importante, y esto ya creo que es un tema opinión, que creo que compartiréis la mayoría, es la inseguridad jurídica del gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que el mercado laboral es de las normas que más cambian con el tipo de gobierno. Si estamos en un gobierno de izquierdas, de una forma, de derechas, de otra, da igual cuál sea. Esto genera lo que se llama inseguridad jurídica por parte de un empresario. Tú como empresario ves que viene un gobierno de izquierdas, por ejemplo, van a subir el sueldo mínimo a 1.200 euros, por ejemplo, como ahora quieren hacer, no sé cuánto es, yo qué sé, y a lo mejor te planteabas contratar a alguien y no lo vas a hacer porque dices, ostras, yo puedo asumir un SMI, que es lo que toca tu convenio, no es que estés pagando menos, es lo que toca. No lo voy a hacer por el miedo que tengo a hacer esto. La inseguridad jurídica no es un concepto, digamos, tangible, es algo que como persona tú tienes la inseguridad, igual que el mercado de valores, igual que todo, digamos, aquello que va en función de la confianza,
depende mucho de muchos factores, y en este caso es la política. No tenemos una norma laboral, que es lógico, ¿no?, que sea estable o tal, sino que va variando mucho y encima cada día te la lían de una forma, te hacen otra, que si los ERTES por aquí, pero que si no haces esto tendrás que devolverlo, que si te subo el sueldo por aquí, que si te lo bajo por allá, que si te puedo despedir más barato o menos barato. Que obviamente no siempre favorece a los trabajadores y perjudica a las empresas, ya lo sabemos que no, pero hay inseguridad jurídica. Entonces esto influye mucho, y no solo en el mercado laboral, otras cosas pueden suponer que afecten a ese mercado laboral. Y así que yo creo que estos son los riesgos o los problemas que hay actualmente. Mi opinión, si la queréis, me la preguntáis. Yo no tengo ningún problema en darlo, no es un canal de opinión. Pero creo que de vez en cuando hace falta que os, entre comillas, abran los ojos, os expliquen que está muy bien ser autónomo, pero no todo el mundo primero vale, luego hay que saber qué riesgos suponen. Porque es que el pagar el sueldo parece que primero os da derecho a todo, que no. Y no os da derecho a todo, y luego vuestra situación va a importar un carajo contra ese trabajador que tiene unos derechos que a veces, ya os digo, sí es muy peligroso, no, pero que hay muchos riesgos detrás, ¿vale? Y ya veis que, bueno, no todo es tan fácil, y yo lo sé pues porque, narices, voy con empresas, nos demandan por 1000 tonterías, y yo como trabajador también demando por 1000 historias que dices, fastídiate, que parece que la empresa es su padre, tiene que cuidar de él, aun cuando la culpa es casi del trabajador, casi, es que es una responsabilidad. Al final, no es verdad que se ganen todos los juicios de los trabajadores, ni que las empresas estén puteadas, al revés. Yo creo que normalmente cuando una empresa va bien asesorada, los juicios es más fácil ganarlos. La posición es superior porque tú lo planificas, lo organizas bien y no hay ningún problema. Te lo pueden revisar. Claro, puede mandarte todo el mundo. Ahora, que te den la razón es otra. Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertos privilegios para el trabajador porque está en una posición, dicen, de menos poder o menos... Bueno, posiciones distintas. La empresa está aquí y el trabajador está aquí. Por eso, la jurisdicción social se supone que es más pro trabajador, aunque nunca he visto aplicar ese principio. Y nada, curiosos, ya está. No os doy más la chapa. Espero que os haya gustado. Si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal para estar al día de normativa y de temas laborales. Si queréis poneros en contacto conmigo, me enviáis un correo electrónico y, pues bueno, nos vemos en próximos vídeos.